Bueno, hola a todos, gracias a todos por compartir estos momentos con nosotros. Estamos aquí con el doctor Mario Ros. Estamos dentro del ICARNE, en el Instituto Catalán de Traumatología y Medicina del Deporte. Y bueno, tenemos el gusto de poder colaborar con él y derivar a todos nuestros atletas para que puedan realizar la prueba de esfuerzo con gases. La temática de hoy es explicar un poco en qué consiste o por qué hay que hacer una prueba de esfuerzo, qué valores nos da. Y bueno, qué mejor manera que el doctor nos informe y nos explique un poquito todo. Primero vamos a presentarlo. Bueno, Mario, preséntate un poquito aquí a la comunidad, a los atletas. Bueno, salutaciones a todos. Soy el doctor Mario Ros y desde el 2010 aproximadamente llevo a cabo mi labor profesional aquí en la Unidad de Medicina del Deporte y basando ese trabajo sobre todo en lo que es la valoración funcional médico-deportiva del deportista, y dentro de esta valoración funcional médico-deportiva la prueba de esfuerzo es una herramienta muy importante para poder llevar a cabo esta valoración. Perfecto. Bien, uno de los primeros temas que quiero preguntarte es ¿por qué hay que hacerse una prueba de esfuerzo? ¿Qué valores importantes le das tú? Dentro del punto de vista del entrenador, para nosotros es fundamental que todos los deportistas que quieren iniciar un proceso de entrenamiento se hagan una prueba de esfuerzo. Es como nuestro punto de partida, nuestra capacidad para determinar cuáles son sus condiciones para el entrenamiento, dosificar cargas. Pero hay un punto más, un punto importante en la salud del deportista. ¿Qué me puedes contar? Así es, correcto. Piensa que estamos ante una herramienta realmente muy útil, muy fiable, que nos va a permitir valorar esta respuesta del individuo a una situación de estrés agudo como es la actividad física, y con el hecho también de poder controlar multitud de variables y condicionantes en lo que es la propia prueba de esfuerzo, ya sea la carga, la intensidad, la duración de la prueba, a la vez que monitorizamos pues una serie de variables fisiológicas de respuesta a nivel cardíaco, a nivel ventilatorio, que nos va a permitir valorar si la respuesta del individuo es la adecuada o no ante esa situación de actividad física. A partir de aquí, pues con esos datos podemos tener datos de capacidades, incluso poder detectar situaciones que al combinar la actividad física con esa situación individual de la persona, del individuo, pueda ocasionar un riesgo. Hallazgos que puedan suponer un riesgo el hecho de combinar una patología que incluso no sea conocida por la persona, que al combinarla con la actividad física pueda suponer una situación de riesgo, puede ser muy leve o hasta situaciones mucho más graves. Después ya dispondremos de otras pruebas complementarias que nos permitirán pues, llegar más allá. Perfecto. Bien, otro punto importante es hay diferentes tipos de pruebas de esfuerzo. Nosotros a veces damos por sentado, cuando le decimos al deportista, quiero que te hagas una prueba de esfuerzo, a veces van y se hacen algunas pruebas que no tienen toda la información que necesitamos. Entonces, ¿nos podrías explicar un poco cuáles son las diferentes pruebas de esfuerzo que hay y cuáles serían las más óptimas? Así es. Como te he comentado antes, la prueba de esfuerzo forma parte de lo que es la valoración funcional médico-deportiva, y la complejidad de la misma puede ir desde la que se conoce como valoración funcional médico-deportiva tipo 1, que es el acto deportivo, en el que no se incluye la prueba de esfuerzo, se realiza pues una anamnesis. Hay una estructura común que se repite en toda valoración funcional médico-deportiva y que tiene que estar presente sí o sí siempre, que es esta anamnesis, esta entrevista, estos antecedentes personales, familiares, una exploración física completa, sobre todo a nivel cardiovascular, a nivel circulatorio, a nivel respiratorio, a nivel de aparato locomotor, un electro de reposo, un electrocardiograma de reposo tiene que estar sí o sí siempre, valoración de la tensión arterial, exploración de los pulsos, y a más la prueba de esfuerzo puede ser incluida o no en función del tipo de prueba, de valoración, ¿no? Hemos dicho la valoración tipo 1 no incluye prueba de esfuerzo, es el acto deportivo y suele ser lo que se utiliza hasta una edad alrededor de los 13-14 años. Es la prueba que se realiza, la evaluación que se realiza, ¿no? Y que permite a este grupo de población llevar a cabo actividad física, ejercicio físico o deporte, ¿no? A partir de aquí, aconsejable introducir la prueba de esfuerzo, la prueba de esfuerzo en la que vamos a monitorizar toda esta respuesta fisiológica y que a partir de cierta intensidad de ejercicio, cierto volumen de ejercicio a la semana es absolutamente aconsejable. Entonces, la prueba de esfuerzo vamos a tener una serie de variables que vamos a poder maniobrar a través de ellas: carga e intensidad,
duración de la prueba, el protocolo, vamos a poder utilizar un cicloergómetro en el caso de los ciclistas, un tapiz rodante como el que tengo aquí a mi derecha para los corredores, en el podemos maniobrar a través de ritmos de carrera, a través de pendiente, en función de cada paciente, de cada individuo, ajustar bien el protocolo al tipo de paciente, ¿no? Entonces, la prueba de esfuerzo tiene una parte muy importante que es primero la valoración clínica, a nivel de si el paciente desarrolla algún tipo de síntoma durante la prueba, ya sea un dolor torácico, sensación de ahogo, a nivel de medición de parámetros fisiológicos como puede ser la presión arterial. Vamos a tener el electrocardiograma de esfuerzo, muy importante, el electrocardiograma de esfuerzo, valorar si aparecen arritmias durante el esfuerzo. A partir de los 35 años aparece lo que es en gran incidencia lo que es la patología coronaria. El hecho de poner a la persona ante un estrés como es la actividad física en el momento de la prueba de esfuerzo, podemos valorar a nivel de electro si hay señales, signos de desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno a nivel del músculo cardíaco, que nos podrían poner en sospecha de esta patología coronaria, que después con más pruebas más específicas poder confirmarla o no. Vale. Y luego tenemos la prueba más completa, que es la de tipo 3, la prueba pensada hacia el tema de rendimiento, en que añadimos este análisis de gases o incluso otro tipo de pruebas en que puedes determinar parámetros metabólicos como el lactato también, y otro tipo de pruebas más completas, más de rendimiento. Muy bien, sí, que esa es básicamente la que a nosotros nos interesa, ¿no? Lo de la analizadora de gases. ¿Por qué se le dice analizadora de gases? ¿Qué quiere decir Así esto? es. A todo lo que hemos comentado añadimos lo que es a través de una máscara, utilizando una máscara, recogemos todo lo que son los parámetros ventilatorios y básicamente lo que analizamos, recogemos muestras respiratorias, respiración a respiración, para a través de un capilar esa muestra llega al analizador de gases y nos va a dar todos esos parámetros ventilatorios importantes. Añadimos al tema cardíaco, añadimos todo lo que son necesidad ventilatoria del paciente, frecuencia respiratoria, tenemos parámetros a nivel de capacidad aeróbica, ya sea su máxima o máxima, equivalentes respiratorios, toda una serie de datos ventilatorios que de alguna manera son un fiel reflejo de lo que está aconteciendo a nivel muscular. Y eso a nivel del rendimiento, de la prescripción de la intensidad del ejercicio, son multitud de datos muy valiosos. Piensa que vamos a individualizar sobre todo la carga de trabajo físico, y es el único método, un método nada invasivo, y es un método continuo, a diferencia de otras pruebas de esfuerzo de este tipo, en el que, por ejemplo, la determinación del lactato se hace de forma discontinua y es algo más invasivo, digamos, de alguna manera, ¿no? Esto te permite un análisis continuo, poco invasivo y con datos realmente, multitud de datos fiables y válidos. Muy bien. Bueno, ahora quiero preguntarte, para aclarar también algunas dudas de algunos deportistas, ¿qué valores se obtienen de la prueba de esfuerzo, ¿no? Y hablar un poquito, que nos cuentes brevemente qué es el consumo máximo de oxígeno, qué es esto de los umbrales, cómo podemos interpretar esta información y luego utilizarla en el entrenamiento. Muy bien. Piensa que cuando hacemos una prueba de esfuerzo con análisis de gases, pese a que estamos recogiendo muestra de gas expirado por el deportista, por el paciente, es como si nos trasladáramos hasta la célula muscular, como si nos estuviéramos introduciendo en el cuerpo de esa persona. Hemos llegado a la célula muscular y vamos a observar qué está pasando. ¿Qué está pasando a esa carga de intensidad determinada, sea incremental o sea una carga de trabajo constante, quieras valorar eficiencias, etc., ¿no? Vamos a observar de forma directa qué consumo energético tiene esa fibra muscular, qué necesidad energética está ocasionando para sostener ese ejercicio. Vamos a poder saber qué tipo de sustrato energético está utilizando en todo momento para sostener esa carga de ejercicio. Vamos a tener datos de eficiencia de esa fibra muscular, para esa carga determinada, qué necesidad energética va a tener en todo momento, y todo eso lo vamos a obtener con análisis de gases, ¿no? Piensa que a nivel ventilatorios, la función ventilatoria, muchas veces olvidada, es un sistema importantísimo en lo que es la respuesta a la actividad física, tanto más como la cardiocirculatoria. Son tres actores: función respiratoria, función cardiocirculatoria, y a nivel periférico tenemos el tejido muscular. Entonces, una persona en reposo tiene un consumo de oxígeno que le permite mantener las constantes vitales, le permite mantener el cuerpo con vida. Se conoce que está alrededor de los 300 mililitros de oxígeno cada minuto. A partir de aquí, el realizar una actividad física va a aumentar este consumo de oxígeno por aumento de la demanda muscular, y
llevado al máximo, a la máxima capacidad de esa persona, vamos a tener esa aptitud cardiorrespiratoria máxima, que es un tema que a nivel médico, ya huyendo un poco del tema deportivo, tiene mucha importancia, pues capacidad funcional de la persona. Estamos hablando de dos órganos vitales como son la función respiratoria y la función cardiocirculatoria. Esa potencia aeróbica máxima, si conseguimos realizar una prueba de esfuerzo máxima, se tienen que dar una serie de condicionantes para lograrlo, nos va a dar esa potencia aeróbica, ese consumo máximo de oxígeno. La nomenclatura es variada, pero estamos hablando de lo mismo, que de alguna manera es el máximo consumo de oxígeno que puede llevar a cabo esa persona en una franja de tiempo determinada. En este caso se suele utilizar el minuto. Y umbrales, para echar un poquito de luz, umbral anaeróbico y aeróbico. Hablemos un poquito del umbral anaeróbico. En una prueba hecha con análisis de gases expirados, vamos a determinar dos momentos importantes, dos umbrales ventilatorios. Estamos hablando de prueba con análisis de gases, vamos a hablar de umbrales ventilatorios, que de alguna manera son dos momentos en que la función ventilatoria nos pone de manifiesto aquello que está ocurriendo a nivel periférico, a nivel muscular, lo que comentábamos antes, ¿no? Pues a nivel muscular, ante aumentos en la carga, en la intensidad, a nivel metabólico, para sostener ese ejercicio, la vía metabólica que va a utilizar el músculo va a ir variando, el predominio de una vía respecto a otra va a variar, y eso va a condicionar a nivel local, a nivel periférico, a nivel del músculo, un acúmulo, una situación local adversa, un acúmulo de protones de hidrógeno, una acidosis muscular que, si vamos subiendo la carga, va a ir cada vez a más. Esto conlleva que la homeostasis del cuerpo, el cuerpo humano tiene que mantener un equilibrio, va a tener que llevar a cabo unos mecanismos de respuesta a esta situación. Entonces, una herramienta muy utilizada por el organismo, muy fiable también, es la función ventilatoria, la función respiratoria. Toda esta acidosis que estamos creando a nivel local, a nivel muscular, a nivel ventilatorio podemos equilibrarla. Vamos a aumentar la función ventilatoria. Hasta ahora, en todo lo que es el tramo aeróbico, baja carga, baja intensidad, la función ventilatoria lleva a cabo básicamente lo que es la ventilación para ir haciendo llegar más oxígeno a nuestro cuerpo, porque nuestro aumento en el consumo va incrementando el autoconsumo, tenemos que hacer llegar más oxígeno, no lo fabricamos, tenemos que hacerlo llegar. Aumenta la ventilación en la misma proporción que aumenta el consumo. Esto hasta el primer umbral. A partir del primer umbral vemos que se rompe esta relación entre la ventilación y el consumo de oxígeno, empieza a aumentar en mayor magnitud la ventilación, porque ya no solo se encarga de hacer llegar oxígeno, sino que más tiene esa función de equilibrio de esa acidosis que vas generando, equilibrarla y que no repercuta sobre otros sistemas o órganos del cuerpo a nivel sistémico. Esa función de equilibrio. Como nosotros la carga la vamos aumentando, incrementando, al final esta función de equilibrio acaba de alguna manera pierde, no puede sostener ese equilibrio, entonces aparece un nuevo incremento de la ventilación por orden central, el sistema nervioso central, se detecta una cierta acidosis en una respuesta directa que nos obliga a aumentar esa ventilación. Ese sería equivaldría un poquito al segundo umbral ventilatorio, y lo que nos separaría ya un trabajo más continuo, un trabajo más interválico, digamos. Pues son respuestas, son mecanismos de defensa del cuerpo que acontecen en todos los deportistas, en todos los individuos, más tarde o más temprano en función del nivel fisiológico, del nivel de entrenamiento del deportista. Claro, este deportista podrá sostener potencias más altas durante más tiempo si tiene umbrales pues más altos, potencias más altas. Bien, muy importante para nosotros, todo lo que es el cuerpo técnico, esta información que él nos da de los umbrales de consumo máximo, porque esa información es la que nos permite luego tomar decisiones o determinar qué metodología de entrenamiento es la más adecuada o más apropiada para el deportista en ese momento de la temporada. Con el doctor Mario Ros, algo que a nosotros también nos gusta mucho es que toda la particularidad de adaptarnos a un protocolo de evaluación casi a la medida del programa, ¿vale? Porque su manera de realizar la prueba de esfuerzo es muy progresiva, se va recolectando un montón de información y luego la información fisiológica que él nos da fue a demanda, ¿no? Nos da desde la velocidad, donde están los umbrales, la frecuencia cardíaca, el porcentaje del umbral con respecto a su consumo máximo, un montón de información. No sé si ahora podemos ver un poquito por arriba una prueba de esfuerzo para explicarle acá un poquito qué hacer con la cámara. Aquí tenemos un ejemplo de una prueba de esfuerzo completada. Aquí a la izquierda tenemos pues, el registro electrocardiográfico. Esto es una prueba de esfuerzo realizada en cicloergómetro. Tenemos todo el trazado electrocardiográfico, pulsaciones máximas, frecuencia cardíaca máxima, medida de forma real, a tiempo real, por si acontece algún evento arrítmico, etc. En esta pantalla, en esta otra pantalla, tenemos
este gráfico en que vemos pues una serie de datos, y en la gráfica vemos tres trazados de diferente color. El más importante, hemos hablado antes, del consumo de oxígeno, lo tenemos aquí, desde el inicio de la prueba hasta el final de la misma. Tenemos un registro del consumo de oxígeno y vemos que la tendencia del mismo es a ir aumentando a medida que avanza la prueba. Es una prueba incremental en que la carga va aumentando minuto a minuto. Si no metiéramos este incremento de carga, el consumo de oxígeno al cabo de 2-3 minutos se estabilizaría en un consumo determinado para esa carga constante. En un protocolo incremental el consumo no se estabiliza porque al aumentar la carga este consumo continuamente va subiendo. ¿Hasta qué punto? Pues lo suyo en una prueba de esfuerzo máxima es llegar al punto de máximo consumo de oxígeno, que en este caso, en esta prueba, se alcanza. Aquí vemos como la pendiente cada vez va siendo más reducida, y podemos decir, salvo algún artefacto, alguna fluctuación, que a partir del minuto 16 de la prueba hemos alcanzado un consumo máximo que ha mantenido el atleta hasta el minuto 19 de la prueba, que ha finalizado la misma. Hasta 3 minutos en consumo de oxígeno máximo, acumulando mayor cantidad de trabajo, pero sin poder aumentar este consumo de oxígeno. Estamos ante una prueba, un criterio de prueba de esfuerzo máxima, que es lograr esta meseta, esta morfología en la curva de consumo de oxígeno. Al mismo tiempo monitorizamos la ventilación, es decir, los litros de aire que movilizamos cada minuto. Una persona en reposo está con una ventilación alrededor de los 6, 8, 10 litros por minuto, depende de la antropometría de la persona, y vemos como en este caso la ventilación va aumentando cada vez con pendiente mayor, lo que comentábamos antes del tema ventilatorio, esa función añadida, esa función de equilibrar esta acidosis que generamos a nivel muscular, pues a través de la ventilación. ¿Qué pasa al final? Que un aumento tan agresivo, tan marcado de la ventilación, al final es propio limitante de la actividad física, de seguir sosteniendo esa potencia tan alta, porque al final hay un conflicto incluso entre la musculatura implicada en la respiración y la propia musculatura periférica de las piernas en el caso de correr o en el caso del cicloergómetro, por el consumo de oxígeno. Hay una competencia directa. Entonces, a más, un trabajo tan intenso a nivel de musculatura respiratoria genera una rápida fatiga de la misma. Por eso de ahí también un poquito todo lo que es el entrenamiento específico de la musculatura respiratoria. Al mismo tiempo tenemos la producción de CO2. El CO2, de alguna manera, esa respiración que tenemos a nivel muscular, va generando cada vez mayor cantidad de CO2. Pensar que el CO2 es un gas que es el que nos va a permitir eliminar todo el exceso de protones de hidrógeno. De alguna manera esos protones de hidrógeno se transforman en gas que podemos eliminar a través de esta ventilación que comentábamos, ¿no? El vehículo que utiliza el organismo para eliminar la acidosis que va a generar a nivel local. Entonces, relacionando estas tres variables que podemos medir a través de lo que es el análisis de los gases, tenemos los equilibrios respiratorios, que son esta relación que hablábamos antes entre lo que es la ventilación respecto al consumo de oxígeno. En este caso, en esta gráfica, vamos a ir al análisis de lo que es la gráfica, tenemos un primer incremento, más que un incremento es una estabilización, ver cómo la curva va descendiendo, y en una primera estabilización porque lo que hay realmente, en este caso, tenemos un incremento desproporcionado de la ventilación respecto al consumo que nos detecta este primer umbral ventilatorio. Estaríamos ante el umbral aeróbico, en este caso en un notable 72% del consumo máximo del triatleta. Seguimos aumentando la carga, estamos ahora en el minuto 11 de la prueba, hay bastante notorio este primer incremento de la ventilación, vamos a seguir aumentando la carga hasta hallar el siguiente incremento notorio de la ventilación respecto al consumo de oxígeno, y que al mismo tiempo, al tratarse de una orden central de defensa, también va a haber incremento respecto a la producción de CO2, con un cambio en la curva bastante llamativo, bastante claro. Esta hiperventilación va a generar un aumento de la presión de oxígeno en el aire expirado, porque pensar que a este nivel de intensidad, el minuto 14 de la prueba, el músculo va a consumir el oxígeno que necesita para esa intensidad. Por mucho que hiperventilemos y hagamos llegar mucho más oxígeno, no va a consumir de más. Entonces, ¿qué pasa en el aire expirado? Que va a aumentar la concentración de oxígeno porque estamos hiperventilando debido a la acidosis que se nos está generando. Eso va a hacer que a partir de ese momento también, como podéis ver en la gráfica, empieza a aumentar la presión de oxígeno en el aire expirado. Otro dato ventilatorio más que nos ayuda a detectar este momento, esta intensidad de ejercicio asociada a una determinada frecuencia cardíaca. Vamos a tener multitud de variables que podemos medir de forma fácil para monitorizar, individualizar la carga de entrenamiento. Y ojo, porque estamos ante los dos umbrales ventilatorios que son estas variables absolutamente relacionadas con el rendimiento de un atleta
y que se pueden modificar en mayor magnitud con el entrenamiento. Conocerlas es básico y una prueba de esfuerzo con gases pues nos va a permitir de forma directa, de forma poco invasiva y de forma fiable determinar estos umbrales. Perfecto, buenísimo. Y el último punto para terminar, hablar un poquito de la especificidad de la prueba, de que si somos corredores, evitar la medida de lo posible hacer una prueba de esfuerzo con analizadores de gases en una bici, en un ciclo. Efectivamente, eso es absolutamente básico. Pensar que estamos haciendo las pruebas de esfuerzo en un laboratorio, estamos huyendo un poquito de la realidad, y ahí sí que hemos de ajustar muchísimo, intentar huir lo menos posible, porque vamos a tener unos datos que son estimaciones, que ahí el margen de error, cuanto menor sea, pues mejor y más importante, ¿no? Y coméntanos también lo del triatest que haces tú para los triatletas. Sí. El triatest, lo que busca el triatest, la situación que se daba con los triatletas es que escoger un protocolo en cinta o en bici era siempre qué protocolo escojo, ¿no? Esa información trasladarla al entrenamiento, pues la información que puedes obtener de una prueba de esfuerzo máxima en cinta pues es muy distinta al rendimiento que puedas obtener en la bicicleta. Pues, y pensando en la secuencia natural de una prueba como la que acontece en el triatlón, en lo que es esa transición entre el segundo y el tercer sector, pues se pensó en realizar una prueba de esfuerzo que incluyera los dos sectores, con una transición entre medio y con una prueba de esfuerzo muy orientada, como es el triatest, muy orientada a lo que es sobre todo pruebas de triatlón de media y larga distancia, con un protocolo con incrementos de intensidad muy sostenido, en el que también vamos a valorar mucho la eficiencia metabólica, consumos calóricos, generando todo un escenario de datos para asesorar lo mejor posible a ese triatleta en una prueba tan exigente, sobre todo a nivel energético, como es un triatlón de media o larga distancia, ¿no? Entonces, pensando en buscar siempre ese protocolo lo más ajustado posible a la disciplina deportiva del deportista, porque si no esos datos que vamos a medir no van a ser trasladables al entrenamiento, básicamente. Y buscando protocolos que se ajusten a ese objetivo, a esa necesidad, ¿no? Tenemos las herramientas para llevarlo a cabo, pues básicamente es buscar ese protocolo, porque si no la información que obtengas puede estar muy alejada de la realidad y no tener ninguna utilidad posterior, que es lo que ya si haces una prueba de esfuerzo con gases, pues tú no tienes muchos datos, pero hay que sacarle el máximo jugo posible a esos datos, a esa información. Y son datos que van a variar en función de la evolución del propio deportista. Te va a permitir realizar un entrenamiento individualizado, muy específico para ese deportista, y luego puedes volver a repetir esa medición y ver esos cambios, y detectar esos cambios, valorar si ha habido un estímulo de mejora en ese deportista. Creo que eso es muy importante, ¿no? Para el seguimiento del propio deportista. Exacto. Y también para cuantificar su carga de entrenamiento. Bueno, Mario, muchísimas gracias por tu tiempo. Encantado de tenerte como colaborador de ProAm. Y bueno, igual en el futuro también te escuchamos hablando de otras recomendaciones. Lo que queráis. Vale, pues eso. Muchas gracias. Gracias.